Buenos días para la asignatura Psicopatología de la Niñez y de la Adolescencia. En esta oportunidad, mi compañero Julio Balbuena y mi persona, Daiman González, en este equipo vamos a hablar acerca del caso 1, la historia clínica y examen mental de Juan. Ahora bien, comenzando, haciendo un resumen del caso, hablamos acá de los objetivos y alcance de este análisis clínico. Tenemos que decir que aquí lo que queremos es poner este caso clínico de Juan, quien es un adolescente de 16 años que presenta síntomas de trastorno depresivo mayor. Ahora, aquí queremos, en esta historia clínica, vamos a incluir la síntesis de su examen mental. El proceso diagnóstico. Se va a utilizar una fórmula diagnóstica según criterios, como vemos acá en la presentación de SM5TR, y un examen del estado mental para formular un diagnóstico preciso. Con ello, un plan terapéutico que sea adaptado a las necesidades de este adolescente de 16 años. Se busca integrar o que haya una integración de todos los aspectos biopsicosociales de este caso, considerando tanto el contexto escolar, el contexto familiar, como el contexto emocional. Además, queremos, al considerar todos estos aspectos, lo que se persigue es adaptar estrategias apropiadas de intervención que conlleven o coadyuven a una pronta o favorecida recuperación y bienestar de este adolescente de 16 años. Presentando el caso y cuáles son sus síntomas iniciales. Cuando hablamos de cambios conductuales y académicos, tenemos que decir que Juan es llevado a consulta por sus progenitores, es decir, por su papá y por su mamá, ya que han notado cambios notorios en su comportamiento y en su rendimiento académico. Ellos refieren que él se ha aislado tanto a nivel escolar, que eso ha también ha ayudado a que él disminuya sus calificaciones, ¿no? En cuanto a los síntomas físicos que presenta Juan, él presenta cansancio, él no tiene motivación ni siquiera para salir con sus amigos a divertirse, a pasear, mucho menos para salir con sus familiares y menos aún hacer sus tareas. Él no tiene motivación, él dice que está muy desmotivado, que no le da incluso hambre, tiene una falta de apetito bastante elevada, sufre de insomnio. Entonces, todos estos síntomas, evidentemente, han interferido en ese desempeño escolar que él venía llevando anteriormente de manera positiva. Y, por supuesto, en sus relaciones familiares, motivo por el cual generó preocupación en su entorno y sus padres lo llevan a esta consulta. Ahora, cuando hablamos de los factores emocionales y de estrés, como podemos ver acá en la lámina, la entrevista inicial de este adolescente, Juan, revela un estado de ánimo muy deprimido y dificultades para manejar o dominar ese estrés académico. Él se está afectando mucho en el área escolar, o sea, de verdad que ni siquiera él trata a veces de poner de su parte, pero él dice que él no puede porque él está muy desmotivado. Continuando con la presentación, cuando hablamos acá ahora de la historia médica, escolar y social, hablamos de la historia, en primer lugar, médica y psicológica de Juan. Él no presenta a ningún tipo de antecedente relevante, ni ha recibido anteriormente ningún tratamiento psicológico previo, y mucho menos psiquiátrico. O sea, él era un adolescente como cualquier otro, normal. No daba ningún tipo de alarma, de preocupación a sus padres. Su desarrollo neuroevolutivo ha sido adecuado y su rendimiento académico, como podemos ver ahí, fue aceptable hasta, él refiere que hasta que estuvo en el último año que él venía cursando. Y actualmente, cuando hablamos de los retos académicos y sociales, él muestra un bajo desempeño académico, un aislamiento
y una reactividad emocional con su entorno familiar. Ese aislamiento social es muy marcado. Esa presión académica que él siente constantemente de cumplir con sus obligaciones y de su exigencia de él por parte de sus padres para que se esfuerce un poco más, todo eso ha contribuido a su deterioro de su estado emocional. Cuando hablamos de factores de riesgo y protección, aquí podemos decir que el ánimo deprimido, que lo mantiene sostenido, el aislamiento tanto escolar como familiar, y factores de protección como la convivencia con sus progenitores y el acceso a atención psicológica. Aquí los podemos ver de esta manera enumerada como están en la lámina. Factor de riesgo, depresión, insomnio, aislamiento, y los factores protectores, que son ese apoyo familiar de sus progenitores y acceso a la atención psicológica, por supuesto. Hola, buenos días. Julio Balbuena por acá. Hago equipo con mi compañera Daiman González y vamos a explicar la segunda parte del caso. En este caso, hablemos de la síntesis del examen mental. Dentro de las observaciones que nosotros podemos tener, ¿ok? En el caso de Juan, la apariencia de Juan, orientación, por supuesto, Juan se presenta un hace un poco descuidado, ¿no? Y una postura encorvada. Pero está orientado en tiempo, lugar, persona y espacio. ¿Ok? En cuanto a la atención y las características del lenguaje, tiene una atención sostenida pero disminuida, un lenguaje fluido pero con tono bajo y una prosodia monótona en su manera de hablar, o sea, está bastante bajo. En cuanto al pensamiento, el proceso de pensamiento y afecto, ¿ok? El pensamiento es coherente con rumiaciones. Presenta un afecto hipotímico congruente con el contenido verbal. Y en cuanto al juicio de realidad y de insight, pues su juicio, el juicio de Juan con respecto a la realidad está conservado y su insight tiene un insight parcial respecto al estado emocional. En cuanto al diagnóstico y formulación, pues podemos decir a grosso modo, ¿ok? En cuanto al diagnóstico, Juan puede padecer un trastorno depresivo mayor. Esto de acuerdo al DSM-5-TR, que requiere al menos 5 síntomas durante 2 semanas, incluyendo ánimo bajo y anedonia. Ahora bien, ¿cuáles son los 5 síntomas que presenta Juan? Pues tenemos insomnio, fatiga, anedonia, que es el no disfrutar aquellas cosas que antes él disfrutaba, ánimo deprimido, fatiga, dificultad de concentración y desesperanza. Esto aparentemente es un caso puntual, ¿ok? De gravedad moderada en un episodio único. También podemos excluir otras causas. Los síntomas no se deben a sustancias ni a condiciones médicas, lo que asegura un diagnóstico preciso. Y también tendríamos que ver otras consideraciones de diagnósticos diferenciales como trastorno adaptativo, ansiedad, TDAH y trastornos de sueño. Trastornos de sueño que sí está presentado. Dentro de los factores de formulación clínica, se integran factores académicos, familiares y sociales para comprender y abordar el malestar del paciente. Ojo que la preocupación de los padres en este caso lo que hace es acrecentar el estrés que pueda vivir Juan en este momento. ¿Cuál va a ser el plan terapéutico que vamos nosotros a utilizar con Juan? Lo tenemos acá. Lo primero, intervenciones y objetivos recomendados. Intervenciones terapéuticas, pues incluye la psicoeducación, repito, darle a conocer qué es lo que está ocurriendo. Terapia cognitivo-conductual, de tal manera que nosotros podamos reorganizar esas conductas. Higiene del sueño, muy importante, quien no duerme no descansa. Coordinación escolar y ejercicio físico regular para drenar y desestresar. Muy importante el monitoreo de seguridad. Evaluación continua del riesgo suicida.
A veces no hay maneras de preguntar y a veces debemos hacer la pregunta directamente. Oye, ¿has tenido tendencia a suicida? Oye, ¿has pensado en el suicidio? No hay maneras a veces elegantes de presentarlo. No hay maneras a veces elegantes de preguntarlo. Y debemos ser bastante cuidadosos con esto. Si de 6 a 8 semanas nosotros vemos que esto no está dando resultados, debemos derivarlo al psiquiatra. ¿Ok? Derivación farmacológica para tratamiento con el psiquiatra. ¿Y cuáles son nuestros objetivos terapéuticos? Bueno, mejorar el sueño, reducir los síntomas depresivos, recuperar el rendimiento académico y retomar las actividades sociales, lo que él antes disfrutaba en hacer. Metas y pronóstico, pues acá las tenemos. Conciliar el sueño más rápido, dormir de 7 a 8 horas, descansar, reducir esos síntomas, recuperar ese rendimiento académico, retomar esa vida social. Y podemos decir con esto que la intervención temprana y el apoyo familiar que pueda recibir Juan y la coordinación escolar que se pueda tener pueden mejorar las posibilidades de éxito este, de este caso. ¿Ok? Importancia de la adherencia. Pues la adherencia al tratamiento va a ser bastante importante y debe ser continua. Seguimiento. Esto va a ser bastante esencial para una recuperación sostenida. Y bueno, para concluir, a manera de palabras finales, lo que es la importancia de la intervención y el apoyo. La intervención temprana. La intervención temprana previene el empeoramiento de los síntomas y promueve la recuperación en adolescentes con posible depresión. El apoyo familiar y el apoyo escolar, la comprensión de la familia y la comprensión del maestro, de la institución, son esenciales y claves en el bienestar emocional. Y este enfoque de atención integrada, o sea, lo que son las estrategias biopsicosociales integradas que van a garantizar de alguna manera la atención centrada en el paciente y sus necesidades. Muchas gracias. Acá le dejamos con las referencias y las bibliografías utilizadas y les deseamos un feliz día.